A ponernos de pie para leer el pasaje que el Señor hoy tiene para nosotros. Es Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al 14. Gálatas 3 del versículo 1 al 14. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Listo, dame un momentico. Vamos a leer del 1 al 14, pero el día de hoy la enseñanza va a estar enfocada del versículo 1 al 5. Pero necesito que leamos toda la palabra para que podamos entender el argumento que Pablo está presentando aquí. Dice así la palabra del Señor. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgada en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que está colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amén. La palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra, porque ella es perfecta. No hay que añadirle nada, Señor. Ella tiene el poder para salvarnos, tiene el poder para santificarnos, tiene el poder para hacernos sabios, para hacernos entendidos de los tiempos, Señor. Y yo te ruego que hoy tu palabra haga todo eso el día de hoy aquí. Que traiga salvación a aquellos que no te conocen. Que traiga sabiduría a los que ya son sabios porque han creído en ti. Que santifique a aquellos que todavía luchan con ciertas áreas pecaminosas en su vida. Señor, que el día de hoy tu palabra sea expuesta con claridad y que todos podamos salir de aquí con una comprensión más hermosa, más profunda de quién es Cristo Jesús y de tu precioso evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, amados. ¿Alguna vez has buscado la definición de la palabra tonto?
¿Alguien alguna vez se ha tomado la molestia de averiguar, bueno, qué significa la palabra tonto? La verdad, no todo el mundo lo hace, pero creo que todo el mundo entiende, ¿verdad? Cuando alguien te dice que eres un tonto, o cuando tú le dices a alguien que es un tonto. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra tonto se define como dicho de persona de corto entendimiento. Es una definición muy decente, ¿verdad? Pero comúnmente se le dice tonto a las personas que actúan como torpes. O aquellas personas que por más que uno les explique las cosas no entienden, ¿verdad? ¿Alguna vez tú le has dicho a alguien tonto o tonta? Tú eres el más sincero de aquí. O peor aún, ¿te han dicho alguna vez que eres un tonto o una tonta? ¿Te lo han dicho? Por lo general, cuando alguien nos dice tonto o tonta, nos enojamos, ¿verdad? Nos molesta porque creemos que esa persona está equivocada en lo que dice. Creemos que en realidad no somos unos tontos, así que nos están juzgando mal. Y esa persona ni siquiera tiene el derecho para llamarnos así. ¿Verdad? ¿Quién te cree? Te está diciéndome que yo soy un tonto. Pero, qué complicado y qué humillante es que Dios nos diga tonto. ¿Verdad? Qué complicado cuando es alguien que no es como nosotros el que nos dice tonto. Porque Dios es aquel que no se equivoca. Y si Él nos dice tontos, es porque somos tontos. Él juzga rectamente. Así que si Él nos dice tontos, Él tiene toda la razón. Él tiene el derecho de llamar a alguien tonto. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Recordemos entonces lo que está sucediendo en la carta a los Gálatas. Pablo le está escribiendo a las iglesias que se encuentran en toda esta región porque se ha enterado que han entrado unos falsos maestros. ¿Cómo se llaman esos falsos maestros? ¿Los qué? Los judaizantes. Muy bien. Que ellos han introducido la tonta idea de que además de creer en la obra de Cristo Jesús en la cruz, ellos necesitan también guardar las obras de la ley para ser salvos. Muchos de ellos están creyendo esa mentira y por ende están siguiendo un falso evangelio. Y tal vez tú creas que esta situación es muy lejana de nosotros, que es difícil que se repita el día de hoy, pero es posible, escúchese bien, es posible que nosotros, siendo creyentes igual que los Gálatas, seamos engañados y caigamos en semejantes tonterías. Guárdese esto en su corazón, porque es posible que aún siendo cristianos, seamos bien tontos delante de Dios. Por esto el argumento que les quiero transmitir el día de hoy y durante las próximas 3 semanas, porque vamos a coger ese pasaje que leímos, vamos a dividir en 3 prédicas, pero el argumento va a ser el mismo. Es tonto pretender llegar a ser justo ante Dios por las obras y no por la fe en Cristo Jesús. Voy a repetirles. Es tonto pretender llegar a ser justo ante Dios por nuestras obras y no por poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y el pasaje nos da 3 razones, que es lo que voy a estar enseñando a lo largo de estas 3 semanas. Hoy me voy a enfocar en el primero, y es porque el Espíritu Santo prometido se recibe solamente por creer en Cristo. La segunda razón que veremos la próxima semana, Dios mediante, es porque las Escrituras previeron que Dios haría justo a las personas solo por la fe. Y la tercera razón es porque los que dependen de la ley están bajo la maldición de Dios. Entonces esas son las 3 razones que hay en este pasaje. Pero el día de hoy nos vamos a solamente enfocar en la primera, porque el Espíritu Santo prometido se recibe solo por creer en Cristo. ¿Amén o no amén? Amén. Espero que lo que me han dicho amén, ahorita en la medida que vayamos estudiando, lo puedan ser convencidos. Vamos a leer de nuevo el versículo 1 al 5. Tenga su Biblia ahí abierta.
Y no se tienen que levantar, claro está. Pero vamos a leer nuevamente lo que dice. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Lo recibieron porque creyeron al mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. ¿Es por qué? Porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Este fragmento, en cada versículo, si usted lo analizó, hay una pregunta. Y eso es lo que vamos a estar desglosando en la medida que avanzamos. Hay 5 cuestionamientos de Pablo. Y Pablo comienza el versículo 1 diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que es lo que es más temible aquí, que los Gálatas son unos tontos. Él no se está refiriendo a que ellos son unos incompetentes mentales, sino que les falta sabiduría. Aquí la palabra griega hace referencia a que están fuera de sí. De hecho, otras versiones dice que son unos insensatos. No sé si lo tienen ahí, delante de sus Biblias. Pero ¿por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué está utilizando un lenguaje tan fuerte para decirles esto? Y es porque ellos se dejaron engañar. O como dice allí, porque se dejaron hechizar. Mira la pregunta de Pablo, ¿quién los ha hechizado? Una traducción de la palabra griega que está aquí es engañados por arte de magia. Y quiero decir con esto algunas cosas. Si bien no llegaron los judaizantes, le echaron un embrujo a las personas, Pablo ve que estos judaizantes, estas personas que insistían que ellos debían ser salvos por obedecer la ley de Moisés, eran como hechiceros. Para Pablo, estas personas eran como brujos que querían encantar a estos hermanos, enseñándoles una doctrina completamente diferente. Para nosotros tal vez esto no sea la gran cosa, porque, por ejemplo, cuando estamos acostumbrados a saber que por allá hay una bruja, que por allá hay un hechicero, que por allá hay un brujo. De hecho, cuando uno pasa por el centro de nuestra ciudad, vamos a encontrar que hay un montón de locales, ¿verdad? De brujos y brujas que tienen el letrero de que si les das dinero, en una hora te traen la persona amada, doblegada y, mejor dicho, todo el asunto, ¿verdad? Pero para un judío, en aquella época, y aún lo es para ahora, los hechiceros son enemigos de Dios, son culpables de pecado, y la ley decía que había que matarlos. Tenían que ser exterminados porque estaban enseñando cosas que la palabra del Señor no decía. Y para Pablo, estos judaizantes, estas personas que insistían en esto, eran como hechiceros. Y quiero que presten mucha atención porque esto es fuerte. Para Dios, los que intentan hacernos cumplir la ley del antiguo pacto, cuando ya estamos en un nuevo pacto, cuando ya estamos de este lado de la cruz, son como los que practican hechicería. Qué imagen tan oscura que muestra la palabra de aquellas personas que insisten en esto. Qué imagen tan siniestra. Que Dios los ve a ellos como hechiceros. Y es la manera en como tú y yo deberíamos verlo. Pero lo más terrible es quién está, quiero que me respondan, quién está detrás de todo hechicero o de todo brujo. Satanás. Satanás, el diablo era el que estaba detrás del engaño de los Gálatas. Y con esto yo quiero hablarles a todos aquí. Yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos un concepto de Satanás. Algunos de nosotros hemos exagerado todo lo que Satanás puede hacer, ¿verdad? Que si, por ejemplo, se apagó el abanico, ese fue el diablo que lo apagó.
Se me fue el bus, ese fue Satanás que no quería que yo llegara temprano a la iglesia. Tantas cosas, ¿verdad? Que la gente exagera. Todo es el diablo. Espíritu de mentira, espíritu de yin, espíritu de tantas cosas. Eso es una exageración. Pero también a veces pecamos porque lo subestimamos. Porque creemos que él es indiferente, que él está tranquilo allá sentado como el señor Sergio, viendo cómo la iglesia crece, viendo cómo las cosas avanzan. Él está como de que, bueno, me voy a sentar aquí y ver qué pasa. No, él es como un león rugiente, buscando a quien devorar, dice la palabra. Es el padre de la mentira. Y sin lugar a dudas, él estaba detrás de esta falsa enseñanza que se estaba mezclando entre los Gálatas para apartarlos de la verdad del Evangelio. Y fíjate que aquí él no estaba utilizando un libro de hechizos, él no estaba utilizando un montón de saumerios y todos estos elementos que nosotros vemos. Él entró a la iglesia de los Gálatas para engañarlos utilizando la misma palabra de Dios. Así es como opera Satanás. Muchas veces él no va a venir a ti con unos cachos, una cola y un trinche en la mano. Soy el diablo, adórame, apártate de Dios. No. Muchas veces él va a venir disfrazado de piedad, disfrazado como un ángel de luz y te va a citar la palabra. Como le hizo el mismo Señor Jesús. ¿Por qué no conviertes esas piedras en pan? Porque escrito está, fíjate, el descarado. ¿Verdad? ¿O por qué no te tiras del pináculo del templo? Porque escrito está que a sus ángeles Él enviará y te ayudará para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás viene así muchas veces, amados. Y por eso nosotros debemos estar apercibidos, porque Él está buscando todas las maneras posibles para engañarte, para encantarte, para atraerte a Él y apartarte de Dios. Apartarte para que vivas para su gloria, para la gloria de Cristo. Así que Pablo le dice, ustedes son unos tontos, porque se han dejado engañar. Pero también nos da otra razón, dice, porque a través de la predicación del Evangelio, el significado de la muerte de Jesucristo se las había explicado con tanta claridad, dice allí, como si lo hubieran visto delante de ellos morir en la cruz. O sea, Pablo está diciendo que cuando ellos escucharon el Evangelio, él les predicó a Cristo, o las personas que estaban ahí le predicaron a Cristo de una manera tan gráfica, tan vívida, tan a color, tan a 4K, como están ahora los televisores, que no había razón para que ellos no lo entendieran con claridad. Pero aún así, fueron engañados. Hermanos, amigos que están aquí, tengan cuidado. Pudiera venir aquí el mejor predicador que tú te imaginas. Pudiera tal vez incluso ser yo o uno de ustedes y explicarles el significado de la muerte de Cristo de tal manera que tú te transportas al Calvario y ves las gotas de sangre y del sudor de Cristo caer sobre tus pies y aún así ser engañado por Satanás, ser desviado del significado de la muerte del Señor en la cruz. Pudiera ser que tú fueras como Judas, que estaba ahí a los pies del Señor, escuchando las enseñanzas desde la boca del mismo Cristo y aún así ser engañado. Porque no has entendido o no le has dado el valor de que esa es tu única esperanza, de que esa es tu única salvación. Así que hoy te quiero preguntar, ¿con qué disposición vienes cuando escuchas la predicación de la palabra? ¿Con qué actitud viniste hoy a escuchar el sermón? ¿Será que viniste para cumplir? ¿Será que viniste para que mi mamá no me la monte, para que mi papá no me la monte? ¿Será que viniste aquí porque no quiero que la gente piense mal de mí?
¿Será que estás aquí y estás pensando en la serie de Netflix que dejaste mocha la noche anterior? ¿En el K-drama? ¿Qué estás pensando en este momento? ¿Cuál es la actitud con la cual estás escuchando este sermón? ¿Cuál es tu actitud cuando yo te hablo de que Cristo murió por tus pecados? ¿Aburrimiento? ¿Otra vez este man con la misma cosa? ¿Asombro? ¡Wow! Yo siendo un pecador y Él muriendo en mi lugar. El Hijo de Dios entregándose por mí. ¿Cuál es tu reacción? Quisiera que pensaras en esto, porque a los Gálatas se les había explicado el significado de la muerte de Cristo tan nítido y aún así fueron engañados. Y ellos no son menos que nosotros, o nosotros no somos mejores que ellos. Así que seamos serios y diligentes cuando estamos escuchando la predicación de la palabra. Amén. No es por respeto a mí, es por la palabra. Ahora, mire lo que dice el versículo 2. Y quiero que presten mucha atención a esta parte para que podamos entender el argumento de Pablo con mayor claridad. Dice aquí, Pablo les quiere recordar a ellos cómo empezó todo. Él les dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Es como si Pablo nos dijera a nosotros aquí que somos cristianos. La siguiente pregunta. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes de aquí son cristianos? El niño la levantó. Bueno, ustedes, diría aquí Pablo, ustedes recibieron el Espíritu Santo porque guardaron los 10 mandamientos perfectamente. ¿Será que ustedes son cristianos o recibieron el Espíritu Santo porque empezaron a diezmar, porque empezaron a abstenerse de comer carne de cerdo, para abstenerse de comer mariscos, porque empezaron a guardar el día sábado como el día de reposo y no fueron a trabajar? ¿Será que por eso uno recibe el Espíritu Santo? No, eso era lo que ellos estaban creyendo, que al hacer eso recibirían el Espíritu Santo. Pero Pablo les dice que claro que no es así. Ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice allí, porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo, porque escucharon el Evangelio, hermanos. Cuando una persona escucha y cree en el mensaje del Evangelio, recibe el Espíritu Santo. Mira, vamos a Efesios 1:13. Acompáñenme en sus Biblias, Efesios 1:13. Y vamos a ver cómo dice allí la palabra que las personas son selladas por el Espíritu Santo. ¿Lo tenemos, Efesios 1:13? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Amén. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad. La buena noticia de que Dios les salva. Además, cuando creyeron en Cristo, ¿qué pasó? Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Cuando tú crees en el Evangelio, la palabra dice de que Él te da el Espíritu Santo prometido. Eso es demasiado maravilloso, solo que muchos de nosotros no logramos dimensionar su significado. Dios desde el Antiguo Testamento, Él estaba anunciando que haría algo especial en el futuro. De que un día todos los que pertenecieran a su pueblo recibirían el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo ellos vivirían para Él. Mira, por ejemplo, lo que dice Joel, capítulo 2, versículo 28-29. Joel 2, 28-29 dice, entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Hermanos, esto está diciendo de que
como en el Antiguo Testamento, solo pocas personas disfrutaban del Espíritu Santo, como por ejemplo Moisés fue lleno del Espíritu Santo, Sansón fue lleno del Espíritu Santo, David fue lleno del Espíritu Santo, pero no todo Israel había sido lleno del Espíritu Santo. Ahora Dios había prometido que todo su pueblo, todos, cada uno de ellos, niños, adultos, hombres, mujeres, todos recibirían el Espíritu Santo. Bueno, cuando digo niños, hijos e hijas. Y la palabra del Señor dice acá de que Él había anunciado esto. Por ejemplo, vamos a Ezequiel 36, 26, 27. Otro pasaje donde Dios dice que Él derramaría su Espíritu Santo y eso ayudaría a las personas a vivir para Él. Mire lo que dice la palabra. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré, ¿qué cosa dice allí? Mi espíritu en ustedes. ¿Para qué cosa? Para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Saben, amados, la única razón por la cual una persona puede caminar bien delante de Dios es porque ha recibido el Espíritu Santo. Porque si me preguntan a mí, y si yo le preguntara a usted, si en sus fuerzas, si el deseo de su corazón era hoy madrugar y coger un bus para venir acá, usted seguramente me va a decir, no, yo quería estar en la casa, acostado, comiendo, no sé, Fruit Loops, Choco Crispy, yo qué sé, viéndome. ¿Qué van hasta ahora? Los cuentos de los hermanos Grimm. Pero cuando uno cree, el Espíritu Santo viene y te hace andar en los caminos del Señor. Los judíos estaban esperando estas promesas. Ellos esperaban que cuando llegara el Mesías se cumplieran estas profecías. Isaías 32, Isaías 44, hablaban de que el Mesías vendría y traería esa nueva era, la era del Espíritu Santo. Y es increíble y hermoso que cuando uno lee Mateo 3:11, se nos dice que Juan el Bautista decía, viene uno que es mayor que yo. Y ese les va a bautizar con el Espíritu Santo. O sea que el Mesías ya llegó. Cristo Jesús ya vino. Y es por eso que todos conocemos esta escena de que en Pentecostés todo el mundo se reunió, comenzó a orar y cómo vino el Espíritu sobre ellos, como un viento recio y lenguas de fuego se encendieron sobre ellas y comenzaron a hablar en otros idiomas. Ahí la palabra nos está mostrando que ya esa era comenzó cuando el Mesías vino. Ahora estamos en esta nueva era, en esta nueva temporada, en esta nueva época de la redención que Dios había planeado desde la eternidad. Así que con esto yo quiero concluir de que nosotros recibimos el Espíritu Santo prometido porque creemos en el Evangelio. No por guardar la ley, no por hacer cualquier otra obra extraña. No sé si han leído alguna vez el libro de Hechos, pero en el libro de Hechos se nos cuenta la historia de un hombre romano llamado Cornelio. Pedro fue a visitarlo y comenzó a predicarle el Evangelio. Y cuando él comenzó a predicarle el Evangelio, dice que el Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Por ejemplo, en Hechos 10:44 dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Ese es el patrón que nos muestra la Biblia. Cuando la gente escucha el Evangelio y cree en el Evangelio, recibe el Espíritu Santo. Te soy sincero, eso es lo que yo oro que esté pasando en este momento. Que cuando tú estés escuchando este mensaje y lo creas, el Espíritu Santo venga sobre ti. Cuando hace años, bueno, yo tengo un trasfondo, yo vengo de la doctrina pentecostal carismática y yo me acuerdo que en ese tiempo me enseñaron un montón de formas de cómo recibir el Espíritu Santo.
Por ejemplo, algunos me decían que tenía que orar de noche, de madrugada, de que tenía que hacer un ayuno todo el día en la casa para pidiendo al Señor, dame el Espíritu Santo, que tenía que empezar a decir palabras que ni siquiera yo entendía, lenguas para poder recibir el Espíritu Santo. Pero nada de eso está en la Escritura. La palabra nos acaba de decir que el Espíritu Santo viene con solo creer en Cristo Jesús. Y eso es lo tremendo, que a mí me decían estas cosas y ya yo había recibido el Espíritu Santo. Porque ya yo había visto que en mi vida había habido un cambio tan tremendo que yo dejé de perderme en el pecado y ahora queriendo agradar a Dios. Y la gente decía, pero te falta recibir el Espíritu Santo. Y yo, pero si ya hay señales de cambio, si ya yo amo al Señor, ya yo estoy estudiando la palabra, yo quiero congregarme, no importa, necesitas el Espíritu Santo. Yo, no, la palabra del Señor dice que con solo creer tú vas a recibir el Espíritu Santo. Pero de seguro tú estás diciendo, bueno, tú me estás explicando cómo recibo el Espíritu Santo, pero ¿qué tiene que ver esto con la salvación? Bueno, el punto de Pablo aquí es que si tú tienes el Espíritu Santo, ya eres salvo. No necesitas hacer algo más. No necesitas hacer otra cosa diferente para ser salvo. Si ya recibiste el Espíritu Santo, eres salvo. No seas tonto. No seas tonta. Es lo que estaba diciéndole aquí Pablo a la iglesia de los Gálatas. El Espíritu Santo, la palabra dice que es como la marca, la señal de que alguien ha nacido de nuevo y Dios le ha dado salvación. Mira lo que dice Efesios 1:14. Vamos de nuevo a Efesios 1:14. Efesios 1:14 dice aquí, el Espíritu es la garantía que tenemos parte de Dios, que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió. O sea, es la cuota anticipada, es la promesa de venta o la promesa de compra, es el juramento de que tú vas a recibir la herencia que Él te prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. El Espíritu Santo es la garantía de que yo voy a ver a mi Señor un día y lo voy a ver cara a cara y voy a disfrutar de todas sus promesas. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Es la promesa de Dios tangible. Así que aquellos que insistían que ellos debían guardar la ley para ser salvos, estaban ignorando que ya los creyentes de Galacia eran salvos porque habían recibido el Espíritu Santo. Prácticamente ellos enseñaban a los Gálatas una gran estafa. Es como cuando alguien va a comprar un celular, vamos a suponer que la primera vez, vamos a suponer, te llegó una bonificación que tú no esperabas. Tú siempre estás acostumbrado al celular ese Nokia viejito que se caía, no se partía, y te entró ese dinero. Y tú dices, voy a comprarme el celular de más alta calidad, de más alta tecnología, un iPhone 16, yo qué sé. Tú vas allá y le dices al comprador, mira, yo quiero el celular de más alta categoría que tú tengas. Y el tipo ve que tú no tienes ni idea de lo que estás haciendo y te quiere estafar. Y él te dice, bueno, te vendo este celular iPhone 16, pero también te voy a vender una lamparita para que ilumines cuando las cosas estén oscuras. Y también necesitas comprar esta calculadora para que la uses cuando tengas que tomar cálculos porque el celular no lo trae. A ver, ¿quién de aquí tiene un celular que no tenga lamparita ahí de calculadora? Para orar por él, primeramente. Pero casi todo celular tiene incorporado una lámpara y una calculadora, ¿verdad? Así luce lo que ellos estaban haciendo con los Gálatas. Le estaban estafando, ellos le estaban diciendo, mira, necesitas obedecer la ley para recibir el Espíritu Santo cuando ellos ya lo tenían, cuando ellos ya eran salvos y no necesitaban nada más.
Miren, la obra que hizo Jesús en la cruz fue tan perfecta y completa que no necesita nada de nuestra parte. No necesita nada para agregarle. Por eso en el versículo 3 dice Pablo, ¿será posible que sean tan tontos? Y fíjate lo que dice Pablo aquí. Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Prácticamente, Pablo les está diciendo, ¿será posible que ustedes sean tan cabezones, que están siguiendo algo falso, que les promete algo que ya ustedes tienen, algo que ya ustedes están experimentando por la gracia de Cristo? Yo me imagino a los Gálatas como yo estaba en aquel tiempo que les decía. Ya yo vivía en la palabra, ya yo estaba andando en el Señor, ya yo estaba siendo transformado, pero vinieron unas cuantas personas y me embolataron la doctrina y yo quedé, anda, necesito el Espíritu Santo. Qué tonto. Ya ellos estaban viviendo esa nueva vida, ya ellos estaban experimentando los frutos del Espíritu Santo. De hecho, ahorita más adelante vamos a ver que ya el Espíritu Santo ya estaba haciendo milagros entre ellos y ellos ahora están buscando hacer obras para ser aceptados por Dios. No tiene lógica. Hermanos y hermanas, una vez tú eres justificado por la fe en Cristo Jesús, ya eres perfecto ante los ojos de Dios. Una vez recibes el Espíritu Santo de Dios, ya tienes seguridad de salvación. No necesitas hacer más nada, sino ahora vivir en la fe del Hijo de Dios, como hablábamos la semana pasada. Porque cuando creemos que tengo que hacer algo adicional a lo que Cristo hizo en la cruz, adivina quién se va a llevar la gloria. Yo y mis obras. No, yo me merezco esto porque mira, ve, yo creí, si es verdad, pero yo soy el que estoy haciendo esto, yo soy el que sirvo, yo soy el que me he arrepentido. Si tú crees eso, la gloria no es para Cristo, la gloria es para ti. Pero el Señor se ha encargado de que toda la salvación sea para la gloria de Él, de principio a fin, como lo estábamos cantando ahorita, ¿verdad? Te daremos la gloria porque solamente tú eres nuestro Salvador. Ahora, mira lo que dice el versículo 4. Pablo les pregunta, como alguien que ha podido ver por todo lo que los Gálatas han experimentado por su fe, y ahora cómo están siendo desviados de la verdad, y él les grita prácticamente, ¿acaso han pasado tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. La Biblia de las Américas dice, ¿han padecido tantas cosas en vano? Mira, los teólogos han dicho que los Gálatas ya habían experimentado muchas cosas terribles por causa de su fe. Ellos habían sido burlados seguramente, habían sido excluidos, habían sido marginados, incluso, quién sabe si alguno de ellos había sido muertos o asesinados, porque en aquel tiempo en Roma se adoraba, era el emperador romano, y se adoraba todo un panteón o un grupo de dioses, Júpiter, Neptuno, todos estos dioses. Y cuando tú decías, no, yo creo que Cristo es el Señor, tú te metías en un problema legal complicado que hacía peligrar tu vida. Y los Gálatas habían vivido toda esa experiencia y ahora van a abandonar el Evangelio. Ahora van a procurar vivir por sus obras. Martín Lutero dice, habían soportado mucho por el nombre de Cristo y lo habían soportado fielmente, pero ahora lo han perdido todo. El Evangelio, la fe y el beneficio espiritual de sus sufrimientos por Cristo. Qué miserable es soportar tantas aflicciones para nada. Y quiero decirles, hermanos y hermanas que están aquí, pierdes el Evangelio, lo pierdes todo. De nada sirve que hayas luchado, que hayas enfrentado titanes, fieras, de nada sirve que hayas sufrido
de nada sirve que hayas sufrido hayas tenido pérdidas. Si nos apartamos del Evangelio, todo será en vano. Como les decía al principio, ¿de qué sirve si después de tanta lucha, después de tanta paciencia, después de tanto sufrimiento, en esta iglesia perdiéramos el Evangelio? ¿De qué serviría? De nada. Para nada sirve. De hecho, hay que cerrarla por el bien de las personas cuando ya no se predica el Evangelio en este lugar. Cuando ya no se predica el Evangelio en muchas iglesias, lo mejor es cerrarlas porque no sirve de nada. Y todo lo que uno padece, todo lo que uno sufre por un falso Evangelio es en vano. Y los Gálatas ya estaban llegando a este punto. Es como un partido de fútbol. No sé si hay aquí amantes del fútbol. No, ahora ninguno, pero cuando juega Colombia, mejor dicho, todo de amarillo y el asunto. Cogen el día cívico, mejor dicho, ¿verdad? Pero ustedes entienden lo que pasa en un partido de fútbol. Imagínate que tú estás en un equipo y jugaste excelentemente el primer tiempo. Y en el segundo tiempo has peleado la batalla hasta el minuto 45 de una manera fenomenal. Pero en los minutos extra, el equipo contrario te hace 2 goles. ¿Quién de ustedes tendría el descaro de decirle al árbitro, mira, nosotros ganamos, no a ellos? Aunque nos ganaron 2-0, todo el tiempo nosotros jugamos bien. ¿Eso tiene validez? Perdiste. Perdiste. Así sucede con el Evangelio. Lo pierdes, perdiste todo. Por eso la palabra dice que debemos conservarlo desde el principio hasta el final. O en palabras de Jesús, solamente los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos, dice la palabra. Y por último, ya voy a terminar. Pablo concluye diciendo, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Es lo mismo que él dijo en el versículo 2, solamente que añadió milagros. Imagínate, el Espíritu Santo en esta iglesia seguramente ya había traído salvación, había hecho milagros poderosos y todo lo estaba haciendo porque ellos habían creído en Cristo Jesús. Pero ahora ellos retroceden y quieren hacer obras de la ley para ser salvos, para ser aceptados delante de Dios. Qué gran tontería. Y ya a la luz de toda esta enseñanza, quisiera que pensaras en estas preguntas. Mi primera pregunta para ti en esta mañana es, ¿has recibido el Espíritu Santo? ¿Se puede evidenciar que el Espíritu Santo está en ti? ¿Se puede ver con claridad que te has convertido a Cristo? Si tú dices sí, amén, yo lo he recibido y es evidente en mí, entonces dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios porque perteneces al pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo es la garantía de que tú has sido salvado y de que tienes que tener la seguridad de que cuando Cristo venga a reinar, tú lo vas a ver. Así que tú puedes estar tranquilo y cantar con libertad. Tú me salvaste, tú me has comprado, tú en ti tengo una herencia eterna, en ti mi futuro está asegurado. Así que no seas tonto, no te dejes engañar por la gente que quiera hacerte dudar de tu salvación. Si verdaderamente el Espíritu Santo está en ti, pero no bajes la guardia, porque los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo y aún así estaban siendo engañados por falsos maestros, por la obra de Satanás. Y quiero recordarte que Satanás está constantemente buscando, él está estudiándote para ver cómo él hace para que tú dejes de seguir a Cristo. Pero si tú dices,
yo no he recibido el Espíritu Santo. Yo no he visto esa obra del Espíritu Santo en mí. La respuesta a tu problema es mirar a Cristo. Como decía Pablo a los Gálatas, que tú puedas comprender el significado de la muerte de Cristo. Pídele a Dios que abra los ojos de tu entendimiento, y es una oración genuina que yo un día hice. Señor, muéstrame, abre mis ojos para que pueda entender qué significa esto que Cristo haya muerto en una cruz. Pídele a Dios que te deje ver cómo en la cruz Él, siendo inocente, toma tu lugar de culpable y recibe el castigo de tus pecados. Pídele a Dios que abra tus ojos para que puedas ver cómo Él agonizaba, cómo Él desangraba en ese lugar, cómo Él sufría el infierno que tú mereces, pero Él estaba ocupando tu lugar allí por amor a ti. Pídele al Señor que abra los ojos para que puedas ver cómo el cielo se oscurece porque el Padre en ese momento abandona al Hijo. Lo abandona porque Él está viendo allí en la cruz. Es tu pecado y mi pecado pasado, presente y futuro. Y Dios es tan santo que dice la palabra que Él no puede ver al malvado. Pídele a Dios que te ayude a entender qué significa cuando Él dice consumado es. Todo ha sido terminado. Que Dios abra tus ojos para que puedas ver que en la cruz Él pagó con cada sudor, con cada agonía, cada pecado que tú has cometido y cometerás para siempre. Si tan solo tú vienes a Él en fe y arrepentido de tus pecados. Le he dicho a la iglesia todo este tiempo tonto y tonta, pero tú que dices que no eres cristiano, te digo no seas tonto, no seas tonta, no rechaces esta salvación tan grande por tan solo creer en el Hijo de Dios. Si no, la palabra nos advierte que serás tú el que experimentará la ira de Dios. El infierno que Jesús murió en la cruz lo vas a experimentar tú en un lugar de llamas eternas que nunca se apagarán. Así que mis amados, para terminar, les digo, la cura para no caer en estas tonterías es no abandonar el Evangelio y ser recordado del Evangelio una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que podamos captar la profundidad y el significado de la muerte de Cristo. Los Gálatas olvidaron el significado de la muerte de Cristo. Tú también puedes caer en la misma trampa y podrías ser desviado por Satanás. Así que te invito a que le pidas a Dios que te recuerde el significado de la muerte de Cristo esta mañana. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. No nos cansaremos de ahondar en las profundidades del misterio que el Hijo de Dios se encarnó para darnos vida, perdón y salvación. Señor, yo te ruego a través de tu Espíritu Santo que abras los ojos de aquellos que no han entendido su necesidad de ti. Aquellos que no han entendido la profundidad de sus pecados y la profundidad y la dimensión del amor de Cristo. Te ruego, Dios, que tú abras sus ojos para que ellos puedan contemplarte a ti y ser salvos. Asimismo, te ruego por mis hermanos aquí, que ya han creído en el Evangelio, pero están siendo engañados, que están siendo fascinados por la obra del enemigo. Y le está haciendo creer de que su esperanza, su salvación está fuera de ti. Señor, ayúdales a volver al camino correcto. Señor, danos el Espíritu Santo a todos los que estamos aquí. Porque hemos entendido que si recibimos el Espíritu Santo, somos parte de ese nuevo pueblo, de esa nueva creación que tú has venido a rescatar.
de ese pueblo que un día estará delante de tu trono alabándote por toda la eternidad, que disfrutará de bendiciones incalculables. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y recibe la gloria y la alabanza, porque solo a ti te pertenece. Amén.